Sí. Vamos a irnos entonces con un tema que ya hemos tocado, pero que, bueno, de todas maneras hay que seguir perseverando porque creo que es bastante importante. Estamos hablando de la ley marítima. Sí. Y es parte del origen de esa deuda que veíamos. Parte del origen de esta deuda. Claro, o sea, porque brutal. eso sigue subiendo también relacionado con todos los certificados de nacimiento que van ingresando, ¿no?, en sus arcas. Y estamos viendo ahora mismo en pantalla imágenes de barcos que Sí. ustedes dirán, vaya tontería, ¿no? Esto no tiene que ver con las... Sí, mucho. Esta es de una ¿no? lámina que hice hace tiempo, un poquito para ver la relación que hay entre el teatro de los tribunales, en el sentido... Sí. Bueno, en teatro sí, está la parte actora, ¿no? Pues son actores, la parte actora, la parte demandada, Sí. etcétera. Van disfrazados también de alguna manera con sus cosas, pero pon un momentito Voy para allá. para que se vea. Pero también un poquito la similitud, ¿no?, de ese juzgado, que es todo de madera, igual que eran los barcos antes, que eran de madera para flotar en el mar, porque es la ley marítima la que nos aplican a las ficciones jurídicas, el comercio. Y para hacer comercio se ponían ahí en la barra del barco, por eso se El llama Temple Bar. La Temple Bar se llama ahí, que está en la milla cuadrada, que es donde organizan todos los colegios de abogados de todo el mundo y todos están inscritos allí, en la Temple Bar, porque en la barra es donde se hacían ahí el comercio de esas mercancías que entraban. Pues nos vamos con Juan Kalinga, que ustedes ya lo conocen en este programa porque ha estado en muchas ocasiones en directo y hoy va a estar, y de hecho está con nosotros. Le doy la bienvenida. Juan, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Ay, que no se escucha. Ay, no se escucha. No sé si estás hablando o solamente estás moviendo los labios, pero no se te escucha nada, ¿no? Identifícate, Juan Ramón. De momento no se te escucha. No, Juan Ramón no se identifica. Juan Ramón, en todo caso, se acredita. Exacto. Porque identificar es hacer pasar dos cosas diferentes como si fueran la misma, lo cual es un fraude. Cada vez que nos piden que nos identifiquemos con el DNI. En todo caso hay que acreditarse. Nos está intentando decir algo, pero no sé, por desgracia no sé leer los labios, entonces... Iru Landucci yo lo veo por ahí también, sí, puede ser. No sé, pero está muteado Iru tampoco. Estoy aquí. Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas. A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora sí que ya tenemos un poquito ya todo esto bien puesto. Bueno, decía, pues Juan, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias. Bueno, aprovecho, no sé si se van a ir o no, para saludar a Iru y a Martín, que estaban por ahí. Y nada, y encantado otra vez de estar en tu casa. Gracias, rey mío. Iru, buenas tardes. Ahora sí, ordenamos un poquito el tema. Buenas tardes, Julio, audiencia. Un saludo aquí a todos los compañeros. Juan Ramón, un placer, maestro, estar acá contigo. Y nada, listo para aprender. Sí, al final es eso. Exacto. Totalmente. Exacto. Comenzamos, pues, entonces. Comenzamos 7:50, 6:50 en las Islas Canarias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Si se acaban de incorporar, de nuevo, gracias. Y vamos a hablar de la ley marítima. Es un tema es muy espeso, pero estoy seguro que ellos lo van a hacer de tal forma para que lo podamos entender. Hay mucha información en internet sobre este particular. Nosotros, en este caso los hermanos Barea, Iru, Martín y Juan Ramón, van a poner su granito de arena en el conocimiento de la ley marítima. Hoy venimos todos a clase, a escuchar a Juan Ramón un poquito, que el otro día, por cierto, estuvimos allí con él, que vino a Barcelona a dar una charla a Plural 21, agradecerles también a Plural 21 la oportunidad que dieron para transmitir todo este conocimiento, y estuvimos ahí compartiendo con Juanra y después nos fuimos a cenar y de ahí surgió el hacer el directo de hoy, pero todos un poquito, como decía, a clase para escuchar a Juan Ramón y le iremos siguiendo un poquito con alguna imagen, pero todos bien atentos porque es más que interesante todo este conocimiento. ¿Por dónde comenzamos entonces? Esa es la gran pregunta. Y quizás el maestro es Juan Ramón. Juan Ramón, te damos... Sí. Bueno, yo también soy un aprendiz. Aquí estamos aprendiendo todos. Y la ventaja que tengo yo en este tema que vamos a hablar hoy son los 15 años que estuve haciendo comercio internacional. Entonces voy a compararos cómo funciona la mercancía en el comercio internacional y cómo funcionamos nosotros como personas dentro de la jurisdicción de los estados. ¿Vale? Entonces, cuando queráis, pues podemos comenzar, o si queréis comentar alguna cosa antes, y cuando me digáis, comienzo. Bien, no sé si alguno de mis compañeros tendrá alguna pregunta, pero ¿cuándo empezamos a darnos cuenta, Juan, que existe la ley marítima, o la gente empieza a darse cuenta de que existe la ley marítima? Porque el despertar de la pandemia nos ha llevado a muchos aspectos, como por ejemplo conocer que nosotros somos soberanos y somos totalmente... Bueno, aparte de que, Juan, estamos presos, nada más nacer, de este sistema, ¿no? Pero ¿cuándo empieza la gente a darse cuenta de que hay otra posibilidad y se llama la ley marítima, o se llama libertad?
Bueno, la ley marítima lleva mucho tiempo en marcha. Lo que pasa es que de alguna forma la han camuflado con las leyes que conocemos, con constituciones y tal, pero la ley marítima es, podríamos decir, la que predomina. Y ahora lo vamos a ver, porque lo que pasa es que está como escondida en un segundo plano. Y nos hacen creer que lo que predominan son las normas, las leyes, la Constitución, los decretos leyes y todas estas cosas, pero todo eso está englobado en ley marítima. Y ahora es lo que voy a intentar explicaros hoy, por lo menos conforme yo lo veo, ¿vale? Claro. A lo mejor viene otro o otra y lo explica de otra forma, pero conforme yo lo veo con mi experiencia en comercio internacional, es que lo vi clarísimo, ¿me entendéis? Entonces, fijaros cómo funciona la mercancía. Cuando tú vas a enviar una mercancía a otro país, antiguamente cuando se creó la ley marítima, pues iban en barco. Ahora cabe la posibilidad de que vayan en avión. Pero cuando iban en barco, que es ahí donde nace la ley marítima, pues ¿cómo iba la mercancía? Iba por el agua y cuando llegaba el barco a puerto, entonces se abría la bodega del barco y del vientre del barco salía la mercancía. Cuando sobrepasaba el borde del barco, entonces esa mercancía se depositaba en el suelo y para que la recogiera el nuevo propietario había que darle una serie de documentos. En este caso, los envíos por barco, el documento se llama Bill of Lading, que es el documento, podríamos decir, que otorga a la propiedad de la mercancía. O sea, cuando tú mandas una mercancía, mandas por otra vía, no va normalmente junto a la mercancía, mandas por un sobre, por una mercancía, por un sistema más rápido, normalmente ahora se manda por courier, los documentos que son la propiedad de la mercancía. O sea, la factura, como que la has pagado, el packing list, que dice lo que hay, el documento, el Bill of Lading, que estaba comentando, es que es el documento que de verdad acredita quién es el propietario, y allí dice quién va a ser el nuevo propietario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el nuevo, el destinatario, el que va a ser el nuevo propietario, va a recoger la mercancía, le dicen, oye, pues tienes que pagar tantas tasas, ¿no? Antiguamente, pues no se pagaban tasas, pero ahora sí, ahora se paga por todo. Ya vimos en otro programa que está todo prohibido, salvo que pagues la tasa o la bula. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pagas la tasa a la oficina de aduanas y haces los trámites que ellos te piden, entonces te dan la partida de mercancías y junto con eso, entonces ya tú eres el nuevo propietario de la mercancía, independientemente de que luego lo mandes a un almacén o lo mandes a un escaparate o te lo quedes en casa o hagas lo que quieras con ello, porque es tuyo y puedes hacer lo que quieras con ello, incluso venderlo o servirlo como aval, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver la similitud conforme nosotros cuando venimos al mundo. Somos alumbrados, ¿vale? Venimos del agua, se abre la bodega del barco, sale el bebé, es alumbrado y los médicos hacen un documento. Sí. O sea, la matrona suele hacer un documento, sí, se llama legajo de nacimiento, que acredita quién es el padre, quién es la madre, sí, cómo se llama el niño, cuánto ha pesado, ¿vale? Y ese documento, por ley, ya vimos lo que era una ficción jurídica, algo que por una ley que ellos dicen, algo que no existe se convierte en realidad. Entonces ellos, por ley, resulta que dicen que es obligatorio el registrar al niño, que tú tienes que ir al registro civil, dar el legajo, que es el documento, el único documento que acredita que un ser vivo ha sido alumbrado, y lo entregas como si fuera el Bill of Lading al nuevo propietario. Los padres, por supuesto, sin saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas allí, preparan la documentación y te dan una copia de la partida, en vez de mercancías, de nacimiento. Ya vimos que nacimiento no es ese momento bonito en el que el niño es alumbrado y todo el mundo está contento, menos la madre, que suele estar un poco dolorida y tal y cual. Pero no, vimos que el nacimiento es un hecho jurídico. Para ellos es un hecho jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que es como cuando se realiza la partida de mercancías, ¿vale? Es un hecho mercantil que determina una serie de derechos y obligaciones de esa mercancía o del propietario sobre la mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la partida de nacimiento es la que de alguna manera define quién es el nuevo propietario y qué derechos y qué obligaciones tiene cada parte. Por supuesto, ellos se lo han montado muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado se queda con los originales,
tanto del legajo de nacimiento como de la partida de nacimiento, y te da a ti copias en caso de que las pidas. Si no, ni siquiera eso, ¿vale? Normalmente de la partida de nacimiento sí, pero del legajo no, porque no quieren que te olvides de ese documento, porque es el único documento que acredita, como he dicho antes, que un ser vivo ha sido alumbrado. Y a nivel de ley marítima es el documento de propiedad de la mercancía. ¿Vale? Juan Ramón, una cuestión. Pregunta. Ahora entiendo mucho mejor lo que dijo la exministra Isabel Celaá, que no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Exacto. Ella no estaba loca, sabía muy bien lo que decía. Si ellos nos dicen la verdad en la cara, siempre nos lo dicen. Lo que pasa es que, claro, nos lo dicen de una forma que bajo el adoctrinamiento que hemos recibido, pues lo entendemos de otra forma. Pero hay... Exacto, ponla. Actividades voluntarias. Sí. Que obviamente por su propia naturaleza no necesitan ningún PIN parental porque están a disposición de las familias. Estamos hablando de actividades complementarias, ese derecho fundamental de la persona a ser educada. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. ¿Cómo habla de persona, eh? Increíble. De persona y de nacimiento. Sí. Exacto. Vamos, ahora llega a ese punto. Pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor. Los hijos no se puede pensar que pertenecen a los padres. Es interés del menor. Pero perdona, a ver, tendrán que decir los padres. Digo yo. ¿Cuál es el interés del...? Vamos, por lo menos algo pintarán, ¿no? Pero ellos no, ellos sacan una ley que dice, no, es interés del menor que coma gusanos, como estabais diciendo antes, ¿no? Que sí, eso que le gusta tanto a los niños se llama gusanitos. Igual hemos sido adoctrinados para luego que no nos cueste comer gusanos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, ¿no? O sea, todo lo han planificado ellos a largo plazo, ¿eh? No os penséis que esto, como decíamos antes, que se le ha ocurrido al portugués ese de la noche a la mañana. No. Todo esto está planificado. Sí, yo para aportar alguna cosita y ir ahí definiendo, Juan Ramón, gracias por toda la explicación y toda la información que nos traes. Es súper curioso, ¿no? El nacimiento es un hecho jurídico que te otorga personalidad jurídica. O sea, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes para la concepción de cualquier ser que podamos transitar en la calle. Y tú has dicho el tema ¿no? del barco donde van las mercancías. En el barco se le llama pañol al lugar donde van esos productos, que luego llegan al muelle, que en inglés se llama dock, que obviamente viene de doctor, porque es el que recibe la mercancía cuando naces. Y hablábamos ahí de la ley marítima, que tú preguntabas, Julio, ¿desde cuándo está todo esto? Bueno, los primeros consulados del mar se realizaron y las primeras leyes marítimas, sobre todo tan desarrolladas, estuvieron aquí, en todo lo que fue la conca del Mediterráneo, Valencia, Cataluña, y a mi entender, históricamente, también puedes juntar muchas de las piezas de cuando hay esta muda de piel de los que controlan el mundo, que se van hacia Inglaterra. Entonces lo que hacen es copiar todas estas legislaciones marítimas que estaban en esta zona donde nosotros vivimos y se la llevan hacia la nueva isla y ahí crean el nuevo imperio. Pero ahí ya sí que aplican las legislaciones marítimas a todo lo que es la mercancía jurídica de los humanos. Joder. Va a ser durillo el programa de hoy, pero es necesario. Pero fíjate, he visto por ahí que estabais poniendo lo de citizenship. Sí. O sea, es que es el blanco y en botella, ¿no? Es que te lo dicen, como la ley marítima la crearon los ingleses, ¿vale? Entonces, pues claro, en su idioma se entiende mucho mejor. Están hablando de un envío de mercancía. Sí, lo importante aquí ver ese fractal, ¿no? Como el hechizo es mediante la palabra, siempre el engaño está con los significados, las etimologías de la palabra, la que hace que nosotros lo normalicemos y lo adoptemos y lo terminemos aceptando sin saber. Fijaros que entonces estamos aceptando el contrato sin saberlo. Juan, yo soy muy profano en la materia, evidentemente, pero hay que estar muy enfermo de la cabeza sí, hay que estar muy enfermo de la cabeza para decir, bueno, para hacer esta maraña y esto... Rápidamente, es que ellos te tratan como una mercancía y por eso ahora eres género. Ya está, claro que están enfermos de la cabeza. Claro. Y simplemente una curiosidad para quien lo quiera ligar. En catalán, ¿cómo se llama? Algo que es cierto, se llama cert. Esto es cert. Pues yo te he dicho que al final también las leyes nacen aquí y Juan Ramón está hablando de los certificados.
Porque la palabra, la etimología te está indicando ya no solo el origen, sino lo que significa. Que Porque un verdadero. certificado es algo que es verdadero. Real. Que es cert. De ahí viene la palabra y luego obviamente que se la han llevado hacia arriba para generar, como decía Juan Ramón, pues también otra vertiente, ¿no? Legal. Todo muy bonito. Que nos la han colado por todos lados, vamos, Juan, básicamente. No, a ver, no es que están enfermos, es que ellos, para poder tener control sobre nosotros, han creado todo esto. Ya. ¿Me entiendes? Y lo han creado a propósito, por eso han creado 2 diccionarios, no uno, 2. Uno, la RAE, y el otro, el diccionario jurídico. ¿Para qué? Para que según les interese cogen uno u otro. Pero además, en cada palabra, en cada diccionario, tiene varias acepciones que se llama acepción, se llama aceptar. O sea, ¿cuántas acepciones tienen? ¿Cuántas cosas vas a aceptar? Te doy 5 significados y los vas a aceptar todos, porque son acepciones, son cosas que vas a aceptar. O sea, quiero decir que está todo tan enredado que desenredarlo nos va a costar, no va a ser fácil. Sí que es verdad. Bueno, yo no sé si Iru tendrá alguna apreciación de lo dicho hasta el momento. Está muy callado, sé que estaba más liado que la pata de un romano, pero yo con mis cosas. Iru, no sé si estás por ahí. Oye, sí, me ha dolido la patada, ¿eh? Sí, Julio. ha sido con cariño. Claro, le he puesto... No, estoy siguiendo atentamente, la... Bueno, para mí, ya te digo, como dije al principio, hoy es todo para incorporar. Es un tema que a mí particularmente cuando lo abordé la primera vez, quedé un poco fascinado porque, como ustedes dicen, o sea, cuando uno se pone a ver, te lo están diciendo ahí en la cara, es un contrato tácito al encarnar, pero que no somos conscientes y por lo tanto no podemos actuar en consecuencia. Claro. Pero es totalmente necesario verlo acá, nosotros con Martín lo hemos charlado varias veces, y que venga alguien que la tiene así tan clara como solemos decir en Argentina, mejor todavía porque vamos reforzando. Yo de hecho hace muy poquito, hace apenas 3 días atrás, en la web de NUR para Todos, .com.ar, había subido para compartir la película completa de La Isla de las Rosas. Que si bien viene de la mano de esto, no es algo donde uno va a encontrar la verdad absoluta del tema. Ahí está justamente, se van a poder dar una idea, ¿no? Por dónde vienen los tiros, nunca mejor dicho, si uno llega hasta el final de la película. Así que por el momento, nada, encantado con lo que se viene exponiendo. Por el momento me cago dentro, directamente. Ya te lo digo. Bueno, maestro, no me puse yo las caras raras, pero estás vos un poquito suelto de labios, me gusta. Sí, también otra cosa. Está preparado para después. Bueno, seguimos con Juanra, que es más que interesante todo esto. Sin Tú duda. mismo, Juanra, ¿por dónde seguimos? Suerte que Juanra me conoce hace tiempo ya, que yo cuando Juanra era pequeñito y le daba yo el pecho, o sea que hay una amistad de hace tiempo. ¿Verdad, Juanra? Si es que... Bueno, Juanra, ¿por dónde continuamos? Porque yo estoy más perdido que una cabra en un garaje. Si le sigue riendo la broma, va a continuar, No, Julio. verdad, No es que tiene fin. estoy perdido. No, te lo digo de verdad. Es que de verdad, no todos entendemos. Estás perdido en el mar. Eres un náufrago, hay que recuperarte. Estoy intentando Mira, llegar a orilla. Él te va a recuperar. Voy a contar una anécdota Sí. de un alumno que tuvimos en la academia que, vamos, esto nos confirmó todo esto, porque claro, siempre tienes la duda, ¿no? Dice, ¿será verdad o son imaginaciones mías? Claro. Dice que fue un chico que, se ve que se parecía tanto a su hermano que su madre pues se le olvidó ir al registro civil, y cuando tuvo que ir al colegio resulta que no tenía partida de nacimiento, pues no podían aceptarlo. Hostia. Y entonces se va al hospital para que le dieran el legajo y para hacer todo el papeleo. Resulta que el hospital lo habían cerrado y no pudo localizar ni a la matrona ni a nada. Ajá. Entonces se pasó durante 10 años, hacía una fotocopia del DNI de su hermano y cambiaba el nombre o no sé qué hacía. Sí. Y entonces siempre llevaba la fotocopia. ¿Qué pasaba? Que al principio, venga, va, pues a ver cuándo me traes el original, sí, ya te lo traeré más adelante. Y se tiró toda la EGB, la primaria y la mitad de la secundaria, así, hasta que al final le dijeron, lo cogió el director y dije, oye, tráeme el original, porque si no, esto no puede ser, siempre me traes fotocopias todos los años y tenemos que tener el original para ver que esto es verdad. Y entonces se pusieron en marcha y fueron al registro civil, le explicaron lo que había pasado, y cuando, después de explicarle lo que tenían que hacer, le dice, el registrador le dice, cuando le dice que no habían hecho el registro y que no tenía partida de nacimiento y tal, le contestó,
escuchar, entonces su hijo no está perdido en el mar. ¡Hostia! Literalmente. Literalmente. Y ellos no sabían de qué de qué está hablando de perdido en el mar. Hombre. Hasta que este chico no vino e hizo el curso, no se dio cuenta de aquello. Y entonces fue cuando se acordó y nos lo contó y todos alucinamos. ¡Hostia! Porque vamos, ¡Hostia! Dice, esto me lo habían dicho hace 15 años en el registro. Dice, entonces su hijo no está perdido en el mar. Y él y su madre se quedaron mirando como diciendo, ¿qué está diciendo este loco? Con lo cual este chaval ellos lo saben. Ellos lo saben. Este chaval era soberano. Claro, dice, yo era soberano sin saberlo. Hostia puta. No era esclavo, sin más no era esclavo. Sí. Ya es raro encontrar a alguien en el registro civil que sepa un poquito de esa rollo, etimología. sí. Pero al final, como con el ejemplo que tú has dicho, Juanca, al final, ¿cómo arranca todo? Con un clamo, que es una queja. Por eso cuando haces un habeas corpus estás clamando algo, es un clamor. Soy un ser vivo, me estoy quejando de algo. Habeas corpus, Exacto. aquí hay un cuerpo. Bueno, habeas corpus que se lo han pasado también por el arco de triunfo las autoridades. Sí, pero que ahí arranca todo. Me refiero a como que haces un clamo, bueno, ¿no? El clamo de vida. Por eso lo digo, ¿eh? Sí, está muy bien. Sí, es que os acordáis que en el contrato social pone que los seres humanos podrán cambiar los términos y condiciones de este contrato social. Los seres humanos, no las personas. Mientras nos identifiquemos como personas, no podemos cambiar las cláusulas del contrato social. Claro. Por eso primero tenemos que clamar que estamos vivos. Por eso el clamo de verdad o clamo de vida que hacemos en la comunidad no consiento. Y entonces, a partir de ahí, que ya te has declarado un ser humano vivo y libre, entonces es cuando ya puedes cambiar los términos y condiciones del contrato y es el siguiente paso. Evidentemente, y hay muchos caminos para hacerlo, pero tienes que hacerlo desde el ser vivo, no desde la ficción. Buah. Estaba mirando ahora mismo en internet, precisamente, normativas y legislaciones portuarias. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver con esto que estamos hablando? ¿O todo radica de la ley marítima o no? ¿O me estoy confundiendo? Pregunto también porque a lo mejor hay muchas personas que también que se harán la misma pregunta que yo. Bueno, pues mira, ya que sacas ese tema, vamos a hablar del pasaporte. Vale. ¿Sabéis cómo se llama pasaporte en inglés, no? Se llama passport. Sí. Pasar los puertos. Sí. Es para pasar los puertos. ¿Y qué es lo que necesita una mercancía para pasar los puertos? Un pasapuertos. Un pasaporte. Si no fuéramos mercancía, no precisaríamos pasaporte. Totalmente. Para cambiar de jurisdicción. Porque cuando estamos cambiando de país, estamos cambiando de jurisdicción. O sea, es la misma jurisdicción, el derecho positivo, pero una corporación diferente. O una empresa diferente, como queramos llamarlo. Pero passport quiere decir pasar el puerto. O sea, no quiere decir otra cosa. Entonces, claro, cuando lo traducen al castellano, pues puede parecer otra cosa. Pero no van a poner pasapuertos, ¿no? Sería la traducción correcta. Bueno, si lo lees en catalán está perfecto, ¿eh? O en valenciano, que literalmente Pasaport es el puerto. Sí. Pues, Pasaport. nuevamente esa relación también que hay con el inglés. Sí. Antes has comentado lo de... has comentado algo certificado. Hemos cambiado de tema. A ver si me acuerdo luego. Disculpa. No te preocupes. Es que hay tantos conceptos y queremos saber tantas cositas. Pero siempre es la relación esa del otra. mar, constantemente, Sí. El mar, el muelle, el doctor... Bueno, al final la mercancía, obviamente antes iba en el mar, pero luego las camiones, ¿no? ¿Y cómo se llama? La flota de camiones. Pero los camiones no flotan. Claro. O sea, tú tienes ahí un montón de asociaciones. O la el flota tema de del aviones. dinero, ¿no? También. Claro, flota de aviones. Todo el tema claro. del dinero en cuanto a liquidez, a cuenta corriente, no todo lo que es Agua. El propio flujo banco de caja, todo está relacionado también en ese contexto de los bancos de arena, todo tiene que ver con la cuestión marítima. Sí, la ley marítima está por todas partes. Por eso al principio he dicho que aunque no esté a la vista, pero vamos a ver que todo es ley marítima, todo está englobado. Me parece estupendo. Pues sigue, Juanra. Sí, desvélanos cositas, porque si quieres te pregunto, pero a lo mejor te voy de un tema a otro, quiero decir, que tampoco... No, pregunta. No, sí, para mí es perfecto, o sea, vamos a ver, la ley marítima, este contrato que hemos firmado o que han firmado nuestros padres o nosotros mismos, porque al final también, con que has hecho esa similitud de que los barcos sacan su mercancía de las entrañas del mismo en el puerto, lo mismo que una mamá pues saca a su hijo de su vientre en un hospital y que rápidamente rompeaguas. Exacto, y también se le llama romperaguas, etcétera. ¿Tanto es así o se nos está yendo un poquito la olla? Porque claro, cuidado,
entiendo también que en este momento en el que vivimos también cualquier cosa se nos ponen los pelos de punta. O sea, pero sí que es cierto que al final firmas un contrato y que lo tienes que cumplir, porque tienes que hacer un DNI, tienes que cumplir unas normas. En el juzgado las cosas se complican aún mucho más. Lo digo más que nada, Juan, y no estoy complicando la pregunta, porque muchas personas, algunas, no muchas, algunas dicen, hombre, es que si buscas similitudes en todas las palabras, al final todo también tiene una liga, un ligam inicial, ¿no? Que hay que entender el origen. ¿Sabéis lo que me refiero, no? Lo que pasa que tal vez se vuelve un poco más interesante cuando, revisionando la historia, se encuentra con esa bula papal que da por cierto, o como dato histórico, el hecho de que el mundo algún día fue todo agua, ¿no? Y de que hubo un solo timón gobernándolo todo. Esa bula papal que aquí vimos del 1300 y poquito. Bueno. Cuando uno ve de dónde nace, empieza a entender por qué este escenario, esta escenografía que han montado tiene la temática del agua. Bueno, porque está arraigada en documentos que refieren a eso, refieren a que el mundo fue todo agua. Quiero haber leído algo del diluvio, que todo viene de parte de ahí. Pero claro, la mismísima bula Unam Santam de Bonifacio establece justamente eso, que en tiempos de diluvio todo fue agua y que la única arca y el único sobreviviente que había era Noé, y que él heredó toda la iglesia, y desde entonces que la iglesia se jacta o ha clamado ser terrateniente de no solo las tierras, sino los individuos que la habitan. Bien. Sí, porque encima decían que eran los únicos descendientes de Noé, porque como fueron los únicos que quedaron fue la familia de Noé, ellos son los descendientes. Yo me pregunto, ¿y entonces de dónde venimos nosotros? Sí, si solo quedó la familia de Noé, y además, ¿de dónde llegamos nosotros? O sea, es ridículo, si te das cuenta es ridículo. Total. Pero así se lo montan. Con esto del ship y del citizenship, yo creo que, por favor, las casualidades no existen. Y menos en estas cosas. Yo cuando digo buscar el origen para entender cómo se ha ido creando todo, no es buscar casualidades. Que los barcos partan no es casualidad. Que es lo que está haciendo referencia. Parten porque realmente las mujeres parten. ¿Vale? La partera, y yo lo que me preguntaría, esta gente que daba bulas, que al final son privilegios, o sea, ellos llegó un momento en la historia que dijeron, no, nosotros estamos por encima de todo y somos los que concedemos las gracias. Sí. Fíjate que yo mandé ahí en el chat una imagen muy curiosa que está sacada de parte del Génesis hebreo, que justamente no sé si Juanma lo había visto o a ustedes mismos la habían visto, que es el arca de Noé, pero haciendo alusión justamente al arca del zodíaco, porque también hay una gran referencia en lo que es la astroteología, y que muchas veces esta historia del arca de Noé, de que un animal de cada raza, de cada sexo entraron en un arca de madera, cuando uno empieza a entender un poquito la simbología celeste, te vas dando cuenta que el arca de Noé sigue estando ahí, donde estuvo siempre, donde están los animales, por decisión humana, obviamente, es un mito humano. Qué bueno. Que en definitiva, esa arca del zodíaco es el zodiac, el zodíaco, en donde, bueno, obviamente desde los cielos bajaron muchas leyes y, y muchos contratos, sin que nos preguntaran nada. El mito o lo que están buscando los científicos, ese arca material, ese barco en el monte Sinaí, no sé qué, no sé cuántos, no tiene lógica, porque Mira, yo no te voy a decir que tenga o no tenga lógica, lo que te voy a decir que la religión es un gran hechizo y es una gran fantasía en algunas cosas, mitología en otras, simbología en otras. Hasta ahora no creo que haya podido encontrar absolutamente nada de lo fantástico físico aquí en nuestro mundo. Yo por lo menos no tengo registro. ¿Qué vamos a hablar? ¿Del santo sudario? ¿O vamos a hablar de los huesos o la tumba del otro? ¿O de todo lo que tiene que ver con lo que supuestamente descendió de los cielos? Yo no encuentro ningún registro. No significa que no haya existido, pero para mí hace mucho más lógica y sentido cuando se lo conecta con lo arquetípico más que con lo material. Y ahí, bueno, hay pruebas en el sentido de esta hoja que está escrito en hebreo, pertenece ahí a la religión hebrea, y está esa simbología, ¿no?, de la esfera celeste con una puerta y los animales ingresando y hablando de ese arca del zodíaco. Y el arca del zodíaco a su vez está presente en prácticamente toda la cultura europea y
y de otras partes del mundo, y bueno, entonces empezás a tirar del hilo, y cuando se habla del Cordero de Dios, está hablando que se inicia el Cordero de Dios porque es Aries, cuando arranca el calendario, y todo eso tiene mucho más sentido y mucha más lógica que cualquier historia que uno quiera simplemente materializar con algo que no se encuentra en la existencia. Jordi. Claro, Iru, porque... Y ahora te doy paso, Juanra, porque lo que estamos hablando de la ley marítima, esos términos, no solo es con el mar y la mercancía, también tiene mucho de la religión y la moralidad de cuando se generó todo este corpus. Porque tienes palabras como licencioso, que al final tú necesitas una licencia para hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es aquel que, como está carente de moralidad, va a traspasar la norma moral de una sociedad. Entonces ahí ves como un término religioso se incorpora a un corpus legal marítimo que todos tenemos que al final estar supeditados, porque si no, no puedes hacer nada, si no te dan la licencia. Sí, está claro que cuando más investigas sobre un tema vas atando cabos y te das cuenta de lo interrelacionado que está todo. Cuando habíais puesto la imagen del barco, del arca de Noé, me he acordado de lo que habías dicho antes, Jordi, creo que ha sido Jordi o David, no me acuerdo, sí, de lo del español. Sí. Entonces hay quien, bueno, de hecho hay un señor que se llama Pañol y fue el que me explicó lo que significaba, ¿no? El tema de español. Estábamos hablando de que los españoles eran pañoles, eran la parte del barco o la mercancía que va en esa parte del barco. Entonces te das cuenta que dices, a ver, es que realmente tiene sentido, porque ¿por qué la palabra español? O sea, ¿qué significado tiene español? Entonces cuando te dicen, no, es que tú, si eres una mercancía, que es como se llamaba antes español, resulta que cuando dices es español, estás hablando de que es mercancía. Entonces puede parecer, habría que investigar más sobre el tema. Yo no he investigado mucho, pero me hizo crack el cerebro, claro, ¿no? Claro. Porque dices, es que hay tantos detalles que hablan de la ley marítima y lo han escondido usando el lenguaje, como muy bien explica Carmen Jiménez Huertas, ¿no? Que es, vamos, para mí es la mejor explicando cómo han manipulado con el tema del lenguaje, y es que al final te das cuenta que es que lo han manipulado en todo. Vale, o sea, estamos viendo... No hay cosa en la que no hayan manipulado. Estamos viendo, Juan, perdóname que te interrumpa, en pantalla sí, tranquilo. digamos, la descripción de pañol, ¿no? Sí, relacionada con un barco. Con un barco. Pero ¿España tiene algún significado? Pregunto, por mi ignorancia, ¿Es España? Mira, vos sabés que yo hace bastante tiempo, escuchaba a alguien que hablaba de la parte de la hechicería de las palabras, a lo cual a mí me hizo muy bien y me hizo entender bastantes cosas, y hacía un término con el tema de España, y con Cataluña también, tomaba la parte positiva, no la recuerdo ahora, pero me acuerdo sí la parte, podría decirse, negativa, y decía que los británicos, justamente, que fueron el imperio que derrocó o destronó al imperio español, sí, lo habían hecho inicialmente con un acto psicomágico de el nombre, porque el nombre British, de británico, venía de los griegos, de cuando, de hecho, fíjate que en los museos británicos es donde está toda o mucha de la arqueología egipcia y griega, la tienen ahí en los museos, sí, los ingleses. Y que los ingleses, más allá de toda esa piratería donde robaron todos esos tesoros arqueológicos, lo que más les había funcionado había sido, en terminologías psicomágicas, el nombre British, porque proviene de British, que es una palabra del griego que significa soberano. Y justamente a España, los ingleses, no los españoles, los ingleses, porque vos, en realidad, para traducir la palabra España, ¿por qué tenés que decir Spain? Claro, vos le podés decir lo que vos quieras. ¿Me explico? No hay un manual en el que vos decís, no, en inglés la palabra español lo vamos a decir Spain, porque vino Dios y nos dijo que la traducción literal... No, eso es una invención de tu lenguaje. Y Spain, justamente, cuando uno lo divide, es Spain, es dolor. Ese pain, sí. Spain. Y Cataluña, de hecho, también lo asociaba en su momento a cata, a sometido. Sí. Entonces es como todo el tiempo esta cuestión, ¿no?, de someter, es dolor, bueno, de un imperio al otro, en donde obviamente los británicos tienen mucho que ver,
pero muchísimo que ver en toda esta cuestión perversa y psicomágica sobre otros pueblos, y sobre la humanidad entera, en muchos aspectos, ¿no es cierto? Buenísimo esto de que pain significa dolor y, bueno, en fin, no sé si mi querido Juan tendrá algo que decir sobre este particular, porque estamos, hablo por mí. No, ese tema nunca lo había oído, así que le doy las gracias a Iru porque es que, pero es verdad, o sea, es que ellos son los que crearon la ley marítima, y la ley marítima no solo la crearon para regular las mercancías por el mundo, sino fue para convertirse en el imperio dominante a nivel global, ¿no? Y cada vez siguen intentando dominarlo cada vez más. Cuando tienen resuelto un tema, pasan a la siguiente fase. Y la siguiente fase es la última fase es meternos en una Matrix, que es la realidad virtual, y que vivamos esa realidad virtual, que ahí seremos felices, pero no tendremos nada, ¿no? Pero bueno, es el objetivo que tienen, ¿no? Y creo que eso lo tenemos todos claro. Y de momento nos han metido en un pañol, que es el compartimento del barco que tienen, para guardar esas mercancías, ¿no? Mira, simplemente para apuntar, porque me ha venido a la cabeza, hablaba a ir un poquito también del origen de Britania, de los británicos, etcétera, etcétera. Mira, el origen de los británicos es como poco francés, por no decirte otra cosa, y si no, investigan lo que era la historia de Inglaterra con la Guerra de las Rosas, y verán que la casa Plantagenet, que sí, te va a sonar muy cercano, Julio. Ahí es la dinastía reinante en Inglaterra, que fue buen origen de todo lo que vino después. Para relacionar un poquito también esa muda de piel que decía Jordi, que seguramente venía de donde se hacía comercio, y de donde se hacía comercio era en el mar. Históricamente, como obviedad, ¿no? Pero bueno, seguimos con ese pañol del barco. La imagen del pañol. Aquí la tenemos. Porque estaban viendo que está compartimentado. Y digo, ostras, mira, veo una comunidad, la comunidad autónoma de Cataluña, la de Valencia, la de Madrid, todos son compartimentos. Sí. Digo, es gracioso. La España federal, etcétera, etcétera. Al final, si esta gente, joder, como que le hayan otorgado el gentilicio a partir del número de bulto o el lugar donde ese bulto estuvo guardado en el barco. Es interesante. Sí. Y eso cuando también no dejar de lado algo que siempre repetimos, el código con el que nosotros aceptamos que estén escritos nuestros nombres en los documentos, ¿no? Esa capiti diminutio que está escrita con mayúsculas en nuestros papeles, que significa literalmente que estamos en una categoría de esclavos, ¿no? De seres sin derechos ni nada de eso. Y eso es algo que la Iglesia, a partir de Honorio en el 1200 y pico, estableció para regir ese tipo de diferenciación entre los seres. Y seres libres hoy, tal vez los reyes y poco más. El resto, todos tenemos documentos, portan apellido y es un código jurídico que refiere a una esclavitud. Y eso también es importantísimo. Mira, pues bueno, aquí estaba mostrando... no, quería decirte qué es lo que estábamos viendo, perdóname. Sí, lo del Capitulus Diminutio, que esto lo explica muy bien también Juanra, pero relacionado con lo que decía Martín, precisamente acaban de reformar en España, que aquí lo vimos, el registro civil, la ley de registro civil, y es que ahora ya te dice el código personal. La regulación inicial decía que era poco clara, pero no, ha seguido haciendo, ¿no? Este sistema dejaba fuera a los extranjeros, por eso era poco claro, pero ahora dice, se prevé la asignación de un código personal en el sistema informático del registro civil. Ahora, cuando te hacen el nacimiento de la ficción jurídica, con el certificado de nacimiento, te asignan por ley en España, y seguro que en todos los países ya, y si no, pronto, te asignan por ley un número de identificación, que encima luego se vinculará con tu DNI. Es decir, a los nuevos nacidos, a las nuevas mercancías ya llevan el número, pero las que estaban de antes, ahora los registros civiles están recopilando los DNIs de todos para también asociarles a su partida de nacimiento ese código numérico personal, para meterlo también con el DNI. Y mañana irá con la cuenta bancaria. Y mañana pasado mañana irá con la cuenta de la que queráis, con la tarjeta, etcétera. Claro, ahora estoy entendiendo y doy la palabra a quien quiera. Estoy entendiendo por qué también, como mercancía que somos para ellos, nos quieren poner un chip para código, controlar... número. Bueno, es que ya de inicio de nacimiento, en nacimiento ya tenemos un código para que ellos nos tengan registrados bien y registrados. Pero es que además nos quieren poner un chip, que es lo que ustedes ya saben que quieren hacer esta Agenda 2030. O sea, no, pero el chip es para puro control. No es para otra cosa. Vamos, yo lo veo así. Sí, total. Lo que quería comentar, una cosa que antes se me ha pasado, es que esos barcos de donde viene la mercancía, todos los barcos mercantes, si no todos, prácticamente todos, salvo puede haber alguna excepción, todos tienen nombre de mujer. También. Se me había olvidado decirlo antes. ¿Cómo? Porque, sí, ¿y eso por qué es así? Perdona mi ignorancia. Por la madre. Por la madre. Porque el barco es la madre que del vientre saca la mercancía. Claro. Por eso a la bodega se le conocía como el vientre de la nave.
Exacto. Estamos viendo, los capitanes elegían nombres de mujer para el barco que navegaban, para tener así algún símbolo femenino. Además, se cree que al llamar a un barco con nombre de mujer, esto lo iban a proteger más en las aguas feroces. El hecho es que, lo que decía Juanra, con nombre de mujer, los barcos. Y para todo esto, ¿qué necesitaban? Pues tenerlo todo bien registrado. Y entonces, para registrarlo, ¿cómo arrancaron? Con las actas. Las actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, que no dejan de ser actos de un teatro, de lo que ocurre. ¿Y dónde empieza eso? Ficción. Un teatro es una ficción. ¿Y dónde arranca todo eso? En el Concilio de Trento, justamente donde los jesuitas se han creado, que a mi entender los dejan como infiltración en el mundo más católico que existía, y en ese Concilio de Trento se acuerda generar esas actas de nacimiento para tener a todos ya controladitos, no solo de nacimiento, sino también de matrimonio y de defunción. Así que una vez más los jesuitas, a través de ellos, están generando, lo que decía Juan Ramón, esas herramientas que van a utilizar a lo largo de otros siglos más para adelante, y ellos proyectan hacia futuro. Y estas herramientas que se implantan hoy son las que serán efectivas dentro de 20 años, porque ya la nueva generación lo ha vivido desde que ha sido alumbrado, y claro, para ellos es normal, ¿no? Pero eso es, por eso he dicho antes que ellos planean a largo plazo y luego actúan a corto plazo. Pues muy bien. Me ha gustado mucho una expresión de un espectador mientras estábamos comentando todo esto del nombre de mujer en el barco y otras cosas curiosas que yo acabo aprendiendo también aquí. La expresión de David ha sido hostia puta. Y es que son tantas cosas que no hostia es casualidad. puta. Lo que decían antes de casualidad, ninguna casualidad. Y recuerde, y ya hoy en día que intentan, de algún modo clasificar a los seres ya no entre sexos, ya no entre hombre y mujer, sino entre infinidad de géneros, pues género significa literalmente mercancía. O sea que lo único que le importa a ellos es que somos productos de que somos bienes para hacer transferencias. Y en muchos casos, como empezamos este programa, son para garantizar o hacer respaldo de esa deuda externa que los gobiernos asumen. Vaya. Pero fíjate, lo sacan como una ley para supuestamente proteger tus derechos, para que tú te puedas identificar con el género que tú quieras, o sea, del tipo de mercancía que tú quieras. Claro. Y entonces cuando tú empiezas a identificarte, no, yo soy de este género, yo soy de este género, estás aceptando tácitamente el contrato de ser mercancía y por lo tanto ser esclavo de ellos. Y cuando se habla de ley, ¿cómo se dice la palabra en inglés para ley? Law. Land, water and air. Eso significa law en inglés, o sea, las leyes se aplican en la tierra, en el aire y en el agua. Que no tenés escapatoria, básicamente. Sí. Exactamente. Sí, básicamente viene siendo eso. Por cierto, Iru, no te veíamos en pantalla, no sé si te ha entrado la vergüenza de golpe, pero bueno, no te veíamos en imagen. No, lo que pasa que no sé qué le pasa al Skype, que cuando no uso los rostros naturales de mi persona jurídica, de mi máscara jurídica, se me apaga la cámara. Cuando entre la sección fake news, ahí entonces pondré las caras especiales. Pero es muy interesante porque todo está relacionado, y por eso el tema del espacio exterior para nosotros es muy importante, porque ¿dónde encaja toda esa jurisprudencia supuestamente de ese espacio exterior, de ese universo heliocéntrico dentro de toda esta movida? Lo único que falsificaron y que hicieron un acto marítimo fue el de plantar bandera cuando supuestamente fueron a la luna. Y vos fijate que dentro de toda esa ficción, de toda esa mentira, Estados Unidos nada más fue el que fue y llevó una bandera ahí y ¡pam! La plantó. Después sí, vino China, supuestamente, no, Rusia no, creo que China nada más, pero no fue un ser humano a plantarla. Supuestamente mandaron un robotito y el robotito desplegó la bandera, ¿no? Entonces, esa parte también es bastante interesante para en un futuro estudiarla. Permítame acotar, cuidado Iru con lo que decís, porque leyes en plural se diría laws y termina con S, que también podría incluir espacio. Que también podría incluir tierra, space. Aire, agua y espacio, ¿no? Sí, Tenemos idea. Land, water, air and space. Pues sí, laws en catalán es huevos casi prácticamente. No, que al final... no cambia. No quieras encajar, que no hay que forzarlo, si sale solo. Puta. Lo que sale solo sale una torcilla y no la podía meter, coño.
Bueno, ¿por dónde seguimos, Juan Rabá? Seguimos por el mar, pero ¿por dónde? Podemos hablar de los dinosaurios que hay en la Luna. ¿Habéis visto que pasaba un dinosaurio por la Luna? Sí, lo mostramos. Sí, es curioso. Yo me dejo un poco como curioso, ¿no? Míralo. Sí, tranquilo, Juanma, porque Julio todavía no, esa parte es muy sensible. Sí. Él todavía cree en Papá Noel, los dinosaurios y la Tierra esférica, entonces no le toques esos temas que lo sensibilizás demasiado pronto. Y los agujeros negros, no te olvides, por favor. Que para mí es un puntal. Como comentábamos, yo creo que cuando tomas conciencia de todo eso, cuando ya te has dado cuenta de que eres un esclavo o que ellos pretenden que seas un esclavo y que conoces lo que es la ley marítima, lo que es la ley natural, lo que es realmente la ley positiva, lo que es realmente es el contrato social, lo que realmente son las leyes, lo que es realmente todo el sistema que han montado, hasta el financiero, por supuesto, que está totalmente ligado. Entonces solo queda una cosa y es intentar salir de ahí. O sea, es que no se puede. Y como ha dicho antes David, es con el clamo, hay que empezar con el clamo. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta de que somos seres vivos y además lo decimos, vamos a seguir aceptando el contrato social. Por eso, en la manifestación que fuimos en Barcelona, al final se hizo una pancarta que decía: somos seres vivos, no somos personalidades jurídicas. ¿Qué pretendíamos con esa pancarta? Con la gente, cuando se manifiesta, va como una persona a manifestarse. Entonces, al ser un esclavo el que se manifiesta, no te hacen caso. Sin embargo, si vas como ser vivo y además lo dices, entonces estás diciéndole que vas a cambiar los términos y condiciones del contrato. ¿Comprendes? Qué bueno. Entonces, eso puede parecer que no tenga importancia, pero tiene más importancia de lo que parece, porque ahí le estamos diciendo que no le habla a la persona, le habla al ser vivo. ¿Me entendéis? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que cuando se lo expliqué a Bartolomé, el presidente de los espartanos, le gustó mucho la idea y la prepararon, vamos, rapidísimamente, y ahí estuvo. Y la verdad es que me sentí muy contento de poder ser la primera vez que se ha hecho. Y yo invito a que en los que preparéis manifestaciones lo hagáis con una pancarta que diga eso, que sois seres vivos y no sois personalidades jurídicas, porque de esa forma es el ser vivo el que se está manifestando. Es que lo dice la propia palabra, manifestarse. Manifiéstate, ¿no? Estate ahí presente, ¿no? Entonces es importante que sea el ser vivo el que se manifieste, no la persona jurídica. Es un tema, como hemos dicho antes, ellos lo hablan, o sea, te lo dicen todo a la cara. Entonces digámoselo nosotros también a la cara. Cuando le digamos, no, es que yo me manifesté como ser vivo y te lo dije en aquella manifestación, por lo tanto no acepto esa ley que habéis sacado o lo que sea, ¿no? O la Agenda 2030, como era el caso de la manifestación de Barcelona. Yo normalmente no suelo ir a manifestaciones, pero cuando me invitaron a esta y se lo comenté, les pareció muy buena idea y es uno de los motivos por los que fui, ¿no? Porque la verdad es que quería que ya en las manifestaciones esa pancarta, y espero que cunda el ejemplo y lo hagan más. Está bien, porque además es muy... Lo que pasa es que el tema relacionado con todo esto, intentar salir del sistema a través de la ley natural o de la ley marítima, también puede traer problemas, porque van a intentar por todos los medios, ¿verdad, Juan?, darte la vuelta. Es decir, tú a lo mejor tú proclamas en un juzgado o donde sea, ante la policía, que eres una persona no jurídica, sino que eres un ser vivo, y lo que hacen es reírte de ti como no tengas buenas herramientas. Pero me gusta la palabra que has usado. Eso no sucede. Sucede. ¿No? No, ha habido mucha gente que lo ha hecho y han hecho de todo menos reírse. ¿Sí? Claro, pues sobre todo el juez lo sabe. El juez sabe que no tiene jurisdicción sobre un ser vivo. Pero además lo importante es entender cómo hemos llegado hasta este punto. Entender cómo genera el dinero a través de dinero fiduciario, de cosas ilegítimas. Pues también es importante saber cómo han llegado a hacer todo un corpus legal y sobre todo derivando de las palabras. Porque al menos te ubicas en el espacio y en el tiempo. A partir de ahí ya puedes crecer. Me gusta la palabra que acaba de usar Julio, que ha dicho, tú vas y proclamas. Un pro en favor de clamar un clamo. Proclama. Pues no me he enterado. Lo has dicho tú, porque usamos un montón de palabras y por eso hay que conocer el significado de las mismas. Lo acabas de decir, proclamo. Clamar en favor de lo que tú estás diciendo. En este caso tú. A favor bueno, lo que quieras proclamar, que es un grito o una voz que profieres.
Está bien. No, yo hago preguntitas que a lo mejor parecen absurdas, pero que a lo mejor podríamos sacar algo en claro de todo esto. Y quizás que sea mucho más fácil entenderlo. Ya sabes que yo estoy muy dado al humor, pero con el humor todo entra un poquito mejor. Es como mi humor es como la vaselina. Sí, seguir hablando porque me estoy metiendo en un jardín. Seguimos, Julio, seguimos. Sí, dale. Va, ¿por dónde tiramos ahora? Por cierto, que quedan 20 minutos y quedan las fake news. Yo solamente digo esto. Bueno, pero vamos un poquito más tarde, ¿no, Julito? Hoy. Bueno. Hay que aprovechar. Julito, vos si querés te podés retirar y nos dejás a nosotros la consola. Sí, también lo podemos hacer. Te dejo con la loba. Bueno. Pues el clamo, os voy a comentar que lo sacamos desde la comunidad de seres vivos. Es una comunidad que solamente está constituida por seres vivos, llamada No Consiento, y No Consiento ya hemos creado una constitución. En sus propias normas, en sus propias leyes, el derecho positivo, el poder más grande que ellos tienen, un máximo exponente en cuanto a poder, es el poder constituyente, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Crear nuestra propia constitución, y además la hemos hecho pública, con lo cual, si nadie se opone a ella, estamos esperando a que alguien se oponga a esa constitución que hemos creado, esta comunidad de seres vivos, pues entonces, bueno, pues ya les responderemos si se opone, pero de momento nadie se ha opuesto. Entonces quiere decir que esa constitución ya se ha aprobado y validado porque nadie se ha opuesto a ella, y además es que para oponerse tendrían que ser otros seres vivos. No pueden hacerlo personas ni instituciones. Ah, claro. ¿Comprende? Porque la ley natural está por encima de todo el derecho positivo. Muy bien. Y eso, porque les guste o no, es así. Por eso mucha gente, bueno, mucha no, algunos valientes se han atrevido cuando les han llevado delante a un juez y era por una tontería o era una cosa que realmente no era algo grave, no era un delito de sangre, vamos a decirlo así. Sí. Y ahora os quiero comentar una cosa de un delito de sangre. Sí. Resulta que simplemente porque no se han identificado con un DNI y han dicho que era un ser vivo y que no tenían jurisdicción sobre ellos, al final, después de retenerlos allí unas horas, los han tenido que soltar, porque realmente es así, ¿vale? Y no quiero que se me olvide lo del delito de sangre, porque el otro día estaba viendo una película, eso de que enchufas la tele, vamos a ver las noticias, ¿no? A ver qué nos cuentan hoy. Pero bueno, no, es broma. Mi mujer estaba viendo una película y me senté allí y digo, ¿de qué va? ¿No? Es un caso muy interesante que hubo, es un caso real, y estaban en el juicio. Yo llegué y estaban ya en el juicio. Y me fijé que el juez estaba de rojo. Y eso solamente pasa en el derecho anglosajón cuando hay un delito de sangre. Entonces el juez va de rojo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Ahí sí que están juzgando al ser vivo. Ah, qué curioso. ¿Vale? Y solamente pasa en el derecho anglosajón cuando están juzgando a un ser, por delitos de sangre. Entonces ahí sí que no te escapas, porque si tú has matado a alguien o has herido a alguien, claro, pues tienes que pagar por ello. Claro. Da igual que sea en un juzgado o en otro. Pero fijaros el detalle, ahí sí que van de rojo, no van de negro. Claro, Entonces, es para pensar también, ¿no? Mirad, ¿ves? Ahí están poniendo imágenes de jueces que van de rojo, y ya te digo, solamente es en casos penales con delitos de sangre y en el derecho anglosajón. Jueces o enriqueces, ¿no? En fin, no te rías, Juan. ¿Sabéis que un procedimiento judicial, cómo se llama técnicamente? No. Negocio jurídico. Qué bueno. Sí, podéis buscarlo, ¿eh? Qué bueno. Negocio jurídico, y veréis que es el procedimiento. O sea, es muy fuerte. O sea, es que cuanto más investigas, te das cuenta de que es que lo tienen todo atado. No puede ser casualidad lo que estábamos comentando antes. Fuera una, dos y 1000 no, pero cuando son 1000 no y esas una o dos que no le ves relaciones porque todavía no se las has encontrado, entonces dices, oye, casualidad. Puede ser. O sea, esto ha sido planificado, pero de la A a la Z. Aparte, cuando uno aplica la coherencia, ¿no? Porque está muy bien ir recuperando información, ir nutriéndose de estas cosas, pero uno cada tanto tiene que hacer un parate y contemplarlo con la realidad del mundo que habita. Entonces, correcto. No es ninguna locura decir que nosotros somos criados como si fuéramos ganado y tratados como mercadería. En cualquier mesa de familia, cuando se discute sobre la situación de cualquier
arista de la sociedad se va a llegar a la misma conclusión. Puta madre, somos esclavos, tío, trabajamos para un sistema. Pues es eso, ahí es que toma mayor implicancia el tema de darte cuenta que es imposible que esto sea casualidad. Yo eso que has dicho, Martín, lo he escuchado en un montón de conversaciones. Ahora nos van a subir otro impuesto por no sé qué. Es que somos putos esclavos. El otro no sé cuántos. Y al final la conclusión, muchas veces, como muy bien, ha estado muy bien lo que has comentado, es que es verdad. O sea, tú te pones a escuchar cuando hablan de problemas económicos o es que incluso en muchos temas, no solamente el tema económico, la gente acaba diciendo eso. Es que parecemos esclavos. Y es verdad. No, es que me tuve que sacar una licencia para reparar una gotera que tenía. Y no me daban la licencia porque resulta que si no hacía un proyecto y no sé qué, y el agua cayéndome en mi casa. Pero coño, pero vamos a ver, ¿somos esclavos? No, si no eres esclavo y tú tienes una gotera, repárala y luego ya harás el trámite burocrático si quieres, pero primero repara la gotera. Claro. Pues sí, eso viene de la mano. Claro. Sí. O sea, Decía que eso viene de la mano de empoderarse, ¿no? Que todo acá no es nada de raspar y reclamar un premio, acá no se te va a otorgar la libertad, porque sí, todo tiene un esfuerzo que hacer, todo tiene un conocimiento que adquirir y todo tiene una responsabilidad que asumir, ¿no? Nosotros como seres vivos también tenemos una responsabilidad que queramos o no admitir poco a poco, y nosotros también lo hemos hecho, lo hemos delegado en los estados, hemos permitido que esas instituciones de algún modo nos representen, porque no nos hemos manifestado por lo contrario, así que yo doy por sentado que todos estamos aceptando esto. Claro. Sí, yo creo que como no lo habíamos planteado nunca, lo hemos aceptado desde pequeños, entonces pues crecemos con eso y no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo la primera vez que leí en un procedimiento judicial que decía la parte actora, y digo, ¿cómo que la parte actora? Sí, es que los que demandan son los actores. Digo, en los actores, o sea, es que es un acto jurídico, o sea, todas las palabras están pensadas al milímetro, o sea, te lo dicen en la cara y tú, entre el negocio jurídico, entre actor, o sea, es que no puede ser de otra manera, no puede ser fruto de la casualidad, Julio. No, Vamos, claro. No sé tú qué piensas. No, es que yo estoy escuchando atentamente lo que estáis diciendo y ahora mismo justamente estaba pensando, es que esto es para que te reviente la patata, es decir, la cabeza, realmente. Sí, porque claro, estamos acostumbrados a un sistema, y lo digo bien, a un sistema en el que como mercancía, y lo acepto porque así, y lo digo abiertamente, somos mercancía y ya nos podemos manifestar, ya podemos llorar, patalear, gritar y pedir que vamos a seguir cumpliendo las directrices de ese contrato firmado desde que nacimos. Lo que pasa es que, claro, el punto de inflexión está en cuándo empezamos a decir y cuándo la masa poblacional empieza a poner las cosas, los puntos sobre las is. Cuándo nos reuniremos para acabar de dinamitar este sistema que nos está tratando como lo que somos realmente, hay que reconocerlo, pura mercancía, al servicio de... No lo sé. Sí. Si me permites que te corrija, Julio, sí, claro. No te lo tomes a mal, no me des otra patada en la otra espinilla. No somos mercancía. Vale. Lo que pasa es que mientras nos identifiquemos como mercancía, ellos nos utilizan como mercancía. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que no lo somos. Vale. Y actuar en consecuencia. Entonces, yo me di cuenta de que yo toda mi vida he sido soberano, porque cuando conocí la soberanía, empecé a estudiarla, dije, ostras, pero si es que yo no he permitido nunca que se vulnere un derecho mío. Claro. O sea, cuando he visto una injusticia que me estaban intentando estafar o tal, y yo no he callado y me he ido, yo he ido, esto no es así y no es así. Y a veces he tenido problemas con los que he ido porque, joder, es que siempre, otra vez reclamando, pero no os dais cuenta que os están engañando. Pero si da igual, si total son 20 euros. Digo, ya. Si no se trata de los 20 euros, es el hecho de que te están estafando. ¿Qué es volver a reclamar? Reclamar. Volver a quejarse. Reclamar, volver a hacer un clamo. Volver a hacer un clamo. Reclamar. Como el proclamo, pues también reclamo. Pero aquí sobre todo lo que decía Martín, ¿no? Que al final si tú dices, oye, que yo no me identifico con esto que tú me quieres obligar. No, es que tú estás enajenado porque ves la vida de otra manera. ¿Qué es lo que pasa con el género que ahora nos quieren meter a todos, O sea, es dividir la realidad y generar un constructo ficticio y tú encima tienes que asumirlo porque si no, estás loco. Entonces, es ponerte de pie y decir, yo ya no es que ni hago un clamo, ya ni me quejo. Yo es que al final ya parto de mi sentido común y te ignoro, por supuesto. Sí, no participo. Porque
Estas instituciones funcionan como la religión, tienen poder y tienen peso porque los seres creen en ella. Sí, igual que el dinero, es un pedazo de papel, tiene el valor que tiene porque concentramos la energía y nosotros le damos la entidad que tiene. Pues este sistema así de corrupto también tiene eso. De ahí la parte que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacerle indiferente a este sistema, a que no se lleve nuestras energías a sus anchas, ¿sabes? Lo que estaba comentando antes sobre el tema del género, nos van sacando géneros poco a poco. Ahora habrá como una docena que son conocidos aproximadamente, pero cuando yo hice el documental, el capítulo que hablo sobre la ideología de género, estudié a fondo ese tema y descubrí que habían 112 géneros. 112. ¿Por qué 112? ¿Por qué no 84? Sí. ¿Por qué no 123? Sí. Y entonces fue cuando me di cuenta que era una emergencia. Agüita, tío. Joder. Ahora sí que me va a reventar la cacahueta. Que el género, además, viene de gen, obviamente, que es nuestro origen. De ahí vienen los genes. Y además, el ero que le quieren poner es como el panadero, es el que hace gen. Es como el que hace orígenes. Y por eso están ahí transformando. Los fabrican, se los van inventando. Claro, pero estudiar la etimología y unirla históricamente, bueno, yo creo que nos nutre muchísimo en muchos aspectos. Anda, que estamos viendo en pantalla, la ONU afirma que existen 112 géneros distintos y en la cara que tiene no se refleja ni en los charcos ya. Me ha gustado esa, Julio. No me la sabía. Ese fue bueno, Julio, te lo tengo que reconocer. Gracias. Sí, soy muy tonto. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, mañana le pondrán 911 géneros. 911. Es el otro de emergencias, claro. Y que le gusta mucho ese número. Joder. Váyatela, Juan. Yo no sé si ha sido bueno que vinieras hoy al programa, porque yo no sé si cenar o tomarme una aspirina ahora. Mira, te voy a dar un consejo. Sí. Cena de forma que disfrutes con la cena, lo que te apetezca. Romántica. Y luego te acuestas. Y es la mejor aspirina. Vale. Pegarte una buena cena sin abusar para no hacer una digestión pesada. Gracias. Algo que te guste, pero ligerito. Verás cómo duermes de maravilla. Ni aspirina ni hostias. ¿Pero me tengo que acostar solo o acompañado? Pregunto, ¿eh? Eso ya es asunto tuyo. Bueno, pues Loba, vas a dormir en el suelo. Bueno, yo por acabar de apuntar algún otro dato que decíais que, claro, es que nos tratan como licenciosos, ¿no? ¿Y qué significa licencioso? El que carece de moralidad. Si lo puedes compartir, por favor, Julio. Y es que literalmente, y como ellos nos tratan como que no tenemos moral, no podemos elegir, no podemos tomar decisiones, nos tratan de licenciosos y por eso necesitas pedir permiso o licencia para conducir, para casarte, licencia para cazar, licencia para pescar, licencia para absolutamente todo y lo que vendrá. Hace tiempo también, cuando hablábamos precisamente, creo que con Juan Ramón, también de las propiedades que tenemos, que está puesto de una forma que nosotros no somos realmente los propietarios sino que es como si nos otorgaran, no lo estoy diciendo el titular. El titular, eso titular. Y la diferencia entre titularidad y propietario. Eso, tenemos aquí a Juanra, claro, por favor. Que es así, ¿no, Juan? Que no me estoy... Correcto. Ten en cuenta que si nos identificamos con el DNI tiene un propietario, que es el que lo creó, que es el Estado. Entonces, al identificarnos con una propiedad del Estado, como dos cosas distintas aparecen como si de una sola cosa se tratara, estamos diciendo que somos lo mismo que el DNI. Entonces, somos propiedad del Estado. De hecho, tu casa está a nombre del DNI, no está a tu nombre. Tu coche está a nombre del DNI, no está a tu nombre. Tu perro, todo está a nombre del DNI, sí. Con lo cual todo es del Estado, no es nada tuyo. Por eso pueden venir y quitártelo, pero no porque es que no, es porque es suyo. Entonces van a reclamar lo suyo. Te has portado mal, te lo quito, porque eres titular. Te has portado mal, no has marcado goles, te quito del partido. Y ya no apareces en el 11 titular. Ahora te quedas en el banquillo. ¿Comprendes? Y Juanra, partiendo de eso, las frases como no tendrás nada y serás feliz empiezan a tener otra importancia, ¿no? Otro peligro. Porque realmente no tienes nada. El autor de ese documento es el Estado. Sí, porque así cuando no tengas nada dirás, ¿ves? Ya se han quedado conformes. Mira, es que hasta lo buscan, hasta lo quieren. Entonces ya no se van a quejar. O sea, no somos propietarios, somos titulares.
Por eso tienes que pagar impuestos para usar las cosas. Ya. Como una especie de alquiler, de renta. Tenés el permiso de uso. Claro. Sales de titular, pero no, el equipo no es tuyo. Ya. Pues me van a chupar un huevo. Sí, ya te digo, es que si fuera una cosa sola, pero es que son tantas cosas que es imposible que haya sido todo por casualidad. O sea, es que no me lo creo. Incluso la palabra ser humano no significa monstruo en el diccionario jurídico. Por eso se habla de ser vivo, no de ser humano. ¿Cómo? Exacto, sí. Claro. Sí. La palabra ser humano significa monstruo. En el Black Law. Jurídicos. En el Black Law. En el libro, en el libro negro de la abogacía que existe, lo pones, ya va por creo que por la edición número 11 Julio, va. Ahora sí que te va a explotar la almendra. Gracias. Julio. No, que todavía faltan las fake. Échale dos cojones. Creo que va por la edición número 11 el diccionario negro de la abogacía. Y ahí ser humano significa monstruo. Ser vivo es otra cosa. Y también humano, dentro de esta codificación del lenguaje y demás, tiene siempre una parte, no es que tenga una parte positiva o una negativa, se puede contar una historia significando la cuestión más positiva y otra más negativa, pero ¿en qué términos? En términos que humus proviene del barro, pero de la caca que se le pone a la tierra para hacer que crezca, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí empezás a entender por qué ser humano tal vez sea algo más relacionado a monstruo, a hacer caca, ¿entendés? Hacer tierra, y por eso también venimos de la tierra. ¿Venimos de la tierra? ¿Venimos del cielo? ¿De dónde venimos? O sea, ¿el cuerpo viene de la tierra, el alma y el espíritu viene del cielo, o en realidad tal vez venimos de un lugar mucho más mágico que simplemente hacer alusión arriba o abajo? Y entonces ahí se empieza a ramificar un montón de cuestiones. Mira, me he acordado ahora que antes, cuando estaba escuchándoos, estabais haciendo el programa, estabais diciendo, sí, es que eres no te lo crees todo, no sé qué estabais diciendo, que me he acordado de la palabra hereje. Y me hubiera gustado estar para deciros, es que sois unos herejes, ¿no? Y es que hasta ahí nos han manipulado, porque la palabra hereje, o sea, a ti te dicen que eres un hereje y te puedes sentar mal. Claro. Yo ahora, sabiendo lo que significa, quiero que me digan que soy un hereje, porque resulta que hereje viene de la palabra griega que es eiretikos, ¿vale? Y eiretikos significa el que es libre de elegir. Claro. Entonces, cuando alguien elegía no seguir a la iglesia o no hacer lo que comulgaban, o sea, lo que decían la iglesia, pues entonces era un hereje. ¿Por qué? Porque había elegido libremente. Claro. Ahora tiene más sentido. Sí. De hecho, estamos viendo el significado en la segunda acepción de hereje, y es persona descreída, porque no se los cree, y como no se los cree, es libre. Pues yo quiero que me llamen... ¿Y por qué no pones el significado de jesuita, que todavía a la fecha de hoy se sigue manteniendo? Sí, pones jesuita en etimología. Sí, vamos a ver. Yo quiero que me llamen hereje. Y que me pongan la canción de las Quechua, de hereje. También, mientras lo busca... A lo mejor la canción del SRG igual viene de ahí. Claro, a ser hereje. Bueno, está ese análisis que dice que el título significa eso, uno debe ser hereje o algo así. Está bien. ¿Cómo está el tema de los jesuitas por aquí, querido David? El significado. Sí. Y... Casi. Es que la tenía guardada. El religioso, la pertenencia a una compañía de Jesús, orden fundada para Ignacio Loyola. La busca, déjame... La habrán quitado ya. Mientras la busca, déjame acordarme que seguramente, aprovecho y lo digo, Juan, estaría muy bueno que podamos continuar con este tema, hablando de los bonos que se crean al nacer, la fundación de la SEC, las naciones registradas como empresas. Eso creo que sería una muy buena segunda parte. Sí. Y para eso, hacer memoria, si uno entra a la página del Vaticano y también en el listado, en el registro del SEC, va a encontrar el Vaticano registrado como una empresa y usa el término Holy See, que fonéticamente suena como el mar sagrado. Y eso me parece muy curioso, dado que de la iglesia partieron estas bulas donde todo fue agua. Pues me estáis arreglando la tarde. Mira, búsquenlo, entran a la página del Vaticano, dice bien grande, arriba de la cara del jesuita, dice Holy See. Mira, he encontrado el significado de jesuita. Sí, lo tenemos aquí. A ver si es esto lo que queríais decir. Dice, en el diccionario, otro significado de jesuita en el diccionario es hipócrita y talmado.
Qué bueno. Y acá dice, persona que es astuta e hipócrita. El muy jesuita vino a verme después de haberme hecho una buena faena, cita como ejemplo. Prefiero que me digan hereje y no jesuita toda la vida. Para habernos matado. Ya. Paco se ha matado. Tenemos al Papa jesuita y no se ha matado Paco. No lo olviden. Madre mía de lo que se entera. O sea, persona que es astuta, hipócrita. Es que me he mirado con uno de nuestros espectadores, que no recuerdo tu nombre, si quieres... José, ¿no? Sí. Vale. Y con la mirada nos lo hemos dicho todo. Digo, flipa bandonguilla, como decimos aquí en Cataluña. Hay que entender que a los jesuitas los echaron de 40 y pico países. Sí. Entonces, claro, de ahí viene la definición, porque igual que los usureros que tenían los negocios económicos que dejaban moneditas a cambio de intereses, pues los jesuitas también eran mal vistos, porque fueron echados de muchos lugares. De ahí viene la palabra y la acepción. Qué bonito. Hemos mostrado aquí hasta constituciones, si mal no recuerdo, de Suiza, que prohibía directamente a los jesuitas allí. Y no es el único sitio. Sí, y sabes que es curioso. A ver si la palabra diputados tiene también finalmente un significado parecido y los echan a todos, ¿no? Tal cual. Y vos sabés que es muy curioso porque yo no sabía este dato y no lo vi en ningún canal de cuestiones religiosas, pero aquí Suiza es el país actualmente, el país en el mundo con mayor cantidad de seres que abogan por el creacionismo aquí en Suiza, como religión, interesante. Más con las charlas TP que se están dando últimamente, supongo. Bueno, eso sería otra cosa. Mi participación aquí, la verdad que cuando a veces voy a hablar de mí un cachito, pero digo, a veces cuando me encontré ya 3 veces frente al Goetheanum, donde estuvo Rudolf Steiner dando 3 charlas para suizos acerca de la Tierra plana, de cosmología, que también se toca el tema de ley natural. La verdad que me sentí muy privilegiado, me sentí muy honrado. Acá en Suiza particularmente, el ser que a mí me conecta y me lleva a dar las charlas, lo que más está, en los últimos 2 años, literalmente lo digo, lo que más se está dando charlas alternativas es sobre ley marítima y ley natural, aquí mismo en Suiza. Lo hacen en alemán, obviamente, pero acá... El alemán, así como el catalán es un lenguaje muy interesante para entender muchas cosas, el alemán en sí es un lenguaje muy interesante que tiene una codificación muy profunda en la creación de lenguaje, de palabras y de invocación, justamente. Igual por eso Alemania es el líder en Europa. Que no le dicen Alemania, ellos le dicen germanos, claro. Que no es lo mismo los que hermanos, decir Alemania. Los hermanos. Claro. Incluso también, nosotros le decimos Suiza, pero no es Suiza, es la Confederación Helvética, así está registrada. Y nosotros le terminamos diciendo Suiza en realidad, y lo voy a explicar muy mal, pero nosotros le terminamos diciendo Suiza, ¿por qué? Porque en realidad cuando vos la nombrás en inglés a Suiza, vos decís Switzerland de tierra, ¿sí? En italiano se le dice Svizzera. Y Svizzera es Helvéticas. Y Helvética en realidad hace alusión a 3 tribus que se unieron allí por el 1200 y pico, y bla, bla, bla. Sí, como incluso nosotros como diseñador utilizamos mucho la tipografía helvética. Y no sabíamos que la tipografía helvética era en realidad la tipografía de acá de Suiza, de donde también hubo mucho desarrollo en la imprenta, ¿no? Y por algo está acá el Banco de Pagos Internacionales, y empezás a tirar del hilo y le terminás armando una peluca completa con flequillo y trenza a Julio García. Vale. Se lo gratis. Y yo preocupado. Yo preocupado. Sí. Helvética. Yo tengo un tipo de letra que es así, que se llama así. En fin, vale. Bueno, estamos llegando al final, sí, porque nos Juanra, si querías cerrar tú con algo más, que si no nos vamos a pasar ya a la última parte, tú diriges, si quieres comentar algo más antes de acabar. Pues yo os recomiendo que visitéis la página no-consiento.org para que veáis un poquito más sobre la comunidad de seres vivos que estamos creando, la constitución que hemos realizado. Y por supuesto el que se sienta identificado, pues que se pueda inscribir como ser vivo, y de esa forma empezar ya a poder
comunicarse con las instituciones de esa forma y dejar de ser una persona. Aunque pueda parecer mal, dejar de ser una persona. Pues sí, es que queremos dejar de ser personas y empezar a ser vivos. Es importante estar vivo para estar registrado esta página, lo digo porque en Estados Unidos han votado a un presidente, a uno de un condado que estaba muerto hace un montón de años, o hace varios años, y lo han votado, sí. Hombre, es conveniente que esté vivo. Está bien, no, para tenerlo claro. No, es que me hace gracia porque en Estados Unidos, en un estado, ahora con las elecciones intermedias... Allí aparecen 1 millón de votos así de golpe. Sí, bueno, pero allí que votar a un muerto, eso es lo de menos. ¿No? De entrada allí han pero votado eso los demócratas. Está perfecto igual, ¿eh? Sí. Si el sistema lo inventaron ellos, el sistema de votar lo crearon ellos, es el bote. Vos vas en un bote, vas en un barco. Sí, no, y además, fíjate que son muertos votando a muertos, porque encima ponen el voto en una urna, que es donde están los muertos incinerados. Y si no están muertos, están zombies. O sea que al final está claro. Pues buenísima la página de noconsiento.org, y ya le echaremos un vistazo ahí, por lo que veo, también para hacerte el clamo de vida, para buscar información. Así que muchas gracias, Juanra, por estar tirando también del carro con todo esto, no solo en la divulgación, sino me consta que también en los hechos, ¿no?, de cada día en la práctica. Noconsiento.org, repito, noconsiento.org es la página que les brindamos donde pueden obtener mucha más información, porque aquí hemos hecho un pequeño vermut de diálogo, de conversación, pero que más información la van a tener en esta página, y si quieren saber mucho más, está dispuesto, supongo que Juan Ramón, a avanzar un poquito más y ayudar a la gente, cogerla de la mano y tirarla para adelante, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Sí, no hay problema. Si alguien quiere contactar conmigo, puede contactar con mi Telegram, que es @juanracalinga, con K de kilo, y le contestaré cuando pueda, pero contesto siempre. Y simplemente recalcar que la página es no-medio consiento. Muy bien. Cuando pongáis la URL. Vale, sí, ese es mi canal de YouTube. Pues es lo mismo que pone ahí, pero todo junto. Es mi Telegram. ¿Cómo anda la cuestión cosmológica con Juan Ramos, maestro? Usted anda bien, aboga bien. Por... Qué pesadito era Irwin. Anda bien. No, es la pregunta de rigor. Claro. ¿Está más para el lado de la esfera o de la planitud? Pero pobre hombre. Las cámaras de seguridad lo vieron en el cine de Barcelona. Pregunta sí que a ver, Juanma tiene buenos cojones como para decir, no es como vos, Julio, vos no proyectes. No. Tus temores. Dejá que conteste el invitado. No, pero es que me sabe mal. Yo estoy investigando sobre el tema, ya os lo dije cuando nos vimos allí en Barcelona, y he descubierto cosas muy interesantes que creo que os van a gustar mucho. Me gustaría después escucharlas porque no tiene sentido para mí una ley marítima en un agua curva, ¿eh? Exacto. y según lo que voy descubriendo, lo que ya te digo, todavía no he llegado al final, la Tierra ni es curva ni es plana. Ya te lo explicaré. Bueno, maestro, estaremos atentos a esa explicación tan linda. Pero todavía no lo tengo todo conformado. Perfecto. Pero lo hablaremos y así, porque vosotros que tenéis también mucha más información sobre todo esto, creo que os va a gustar lo que os voy a contar. Y ya cuando lo tengamos todo descubierto, entonces ya lo plasmaremos. Pero a mí me gusta decir las cosas cuando las he verificado, ¿no? No cuando estoy descubriéndolas, que a lo mejor... Está muy bien. Está bien. Loco. Nosotros verificamos cada día que el agua no puede curvarse. Pero está bien. Te esperamos, Juanra. Ahora que estáis... Hay que hacerse soberano de los argumentos también, así que está muy bien. Bueno, pues vamos a ir un poquito, ya que estamos encarados. Invitamos a Juan para que entre en las... Bueno. O te tienes que marchar, Juan. No, si queréis que me quede un ratito más, puedo quedarme. Mientras las fake news no contradigan su acto de herejía... Está todo bien. Bien, sí, exacto. Sí, porque la deuda es la que se le debe a Dios, ¿no? Yo qué sé, yo ya hoy estoy mal liado con la picha, vamos, que... Son 1.000 euros por segundo. Va subiendo. Joder, macho. La deuda... Eso porque hasta ahora los políticos ya están descansando. Si estuvieran trabajando subiría a razón de más.